Damos gracias, eres maravilloso. Todo lo que has hecho a través de esta adoración es preparar nuestros corazones para lo que nos quieres hablar hoy. A ti te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos el poder, Señor. Tú eres Dios en este lugar y en cualquier lugar. Y tu voluntad perfecta y agradable es la que siempre se va a cumplir. Así que Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo quiero entregarte este tiempo, quiero entregarte la palabra que hoy compartiremos y quiero pedirte que seas tú el que hable, que seas tú el que te mueve, que seas tú el que toque corazones, que seas tú el que nos dé entendimiento. Para la palabra de hoy necesitamos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender lo que nos quieres decir. Gracias, Señor, porque la palabra que has hablado en este momento es que es un tiempo de libertad, que aquí están tus ejércitos para hacernos libres y nosotros creemos en esa libertad. Nosotros sabemos que ese es el deseo de tu corazón, que conozcamos la verdad, porque la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Así que en tu nombre, Señor, nosotros te entregamos este tiempo y te decimos, habla, porque escuchamos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Yo quisiera pedirles un favor y es que saquen sus Biblias. Acuérdense que la Biblia, un cristiano siempre tiene que andar con Biblia. Yo sé que es muy fácil ahora en el celular, pero nunca es lo mismo que poder decir esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Así que quiero que por favor me acompañen a Malaquías 3. Sé que es un tema que no nos gusta tocar y quiero contarles que jamás de los jamases yo tocaba un tema que tuviera que ver con dinero. Y cuando a mí me decían que si podía y me invitaban para dar un tema, yo les decía, cámbiame tema. No me gusta. Pero un día me invitó un pastor a un lugar a predicar a su iglesia un miércoles en la noche y le digo, ¿qué tema, pastor? Y me dice, el que el Espíritu Santo le dé, porque el Espíritu Santo conoce la necesidad que hay en esta congregación, así que lo que le dé. Y empiezo a orar para pedirle al Espíritu Santo qué tema, y me dijo, vas a hablar del diezmo. Y yo le digo, no, Señor, dame otro tema, tú sabes que a mí de dinero no me gusta hablar, pero vas a hablar del diezmo. Pero no Malaquías 3, le digo, porque ese es el que usa todo el mundo para manipular y sacarle la plata a la gente. Y me dice Malaquías 3. Y yo, no, Señor, ese no. Y me dice, sí, Malaquías 3, porque yo te voy a enseñar cosas que muchos no han querido ver y que necesito que la gente lo entienda. Y me dio Malaquías 3. Y créanme que me impactó tremendamente lo que el Señor me mostró. Nosotros hemos estado en el seminario hablando acerca de todos los ejercicios espirituales, ¿verdad? Hemos visto lo que es la adoración, lo que es la oración. Hemos estado porque eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, pero dentro de esos ejercicios está el diezmo, están las ofrendas, está la limosna. Y me di cuenta que una de las cosas por las que más nos cuesta diezmar, no sé ustedes, pero desde que yo era pequeña a mí me enseñaron a darle limosna a Dios. No ofrenda, no diezmo. Y hasta había un letrero que decía, deja aquí tu limosna. Dios no es limosnero. Dios es el dueño del oro y la plata. Y cuando Dios nos pide que nosotros le demos algo, es por nuestro bien y es porque Él quiere enseñarnos algo más. Cuando Él pide el diezmo, lo que está viendo es tu corazón, es tu obediencia. Imagínese, nos deja el 90 y Él coge 10 cuando Él es dueño de todo. 10 en las manos de Dios y 90 en las tuyas hace mucho. 100 en las tuyas no funciona. Así que le pido al Espíritu Santo que su gracia y su favor esté aquí para que podamos entender lo que nos quiere decir.
Y empieza la palabra del Señor diciendo en Malaquías 3 y en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire cómo empieza diciendo, yo no cambio. Él está en pacto con su pueblo. Y el deseo del corazón de Dios jamás es destruir a su pueblo ni causarle problemas a su pueblo. Cuando Él dio la Torá a su pueblo, que nosotros lo hemos traducido, bueno, no lo tradujeron como ley, porque en griego no había una palabra que pudiera verdaderamente dar el significado de lo que significaba Torá, pero la palabra Torá significa dirección. Dios lo que hace es direccionarnos, Dios lo que nos da es una instrucción, eso es instrucción. ¿Y para qué nos instruye? Él le dio la Torá y les dijo, para que les vaya bien a la tierra a la cual pasáis para tomar posesión. Si seguían las direcciones de Dios, les iba a ir bien, porque les dijo, no hagan nada de lo que hacen las personas que habitan a la tierra a la cual ustedes van. Así que cuando Él nos direcciona, lo que quiere es que a nosotros nos vaya bien en todo lo que hagamos. Así que le empieza diciendo, porque yo Jehová no cambio. ¿Y por qué no cambia? Porque Él mismo le mostró a Moisés, cuando estaba en el desierto, después de que hacen el becerro de oro, que Dios dice que no va a seguir con ellos. Le dice Moisés, si tú no vas a ir con nosotros, ¿para qué vamos a ir? Un lugar sin Dios es un lugar vacío, es un lugar sin bendición, sin gracia, sin favor. Y entonces le dice que está bien, que va a ir con ellos, pero Él le dice, muéstrame tu gloria. Y ustedes se recordarán que Él viene y cuando le muestra su gloria, lo que le muestra es quién es Él. Y empieza y le dice, Jehová, Jehová, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y porque Él es tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad, es que no los ha consumido, no los ha destruido, no ha enviado el juicio que debería de enviar sobre ellos por su desobediencia. Pero Él no cambia y siempre nos está esperando hasta el último momento para ver si nuestro corazón se vuelve a Él y nuestro corazón le obedece, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Y entonces le sigue diciendo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Oiga, desde vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Así que en lo que va a hablar es cómo nos apartamos de sus leyes, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y entonces les dice, y no las guardasteis, volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y tan fácil que decimos, ¿verdad? Volvete a Dios, Dios se va a volver a ti. Sí, pero ¿en qué nos tenemos que volver? ¿Cuál es el contexto que el Señor está diciendo? Vuélvanse a mí y entonces yo me voy a volver a ustedes. Él viene y entonces les dice, ¿en qué hemos de volvernos? Esa es la pregunta que le hacen y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros siempre. ¿En qué nos tenemos que volver a ti? Y mire la pregunta que les hace Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta válida y es Dios mismo el que la está haciendo a través del profeta. Y entonces dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable hasta que sobreabunde. Entonces, mire qué interesante realmente lo que él está explicando, y a veces leemos y seguimos de largo y no nos ponemos a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Estamos tocando este tema. Mire, yo acabo de escuchar a un predicador que dijo que ya no hay que diezmar, que el diezmo es de la ley, y que nosotros ya no tenemos por qué estar diezmando ahora. Y dije yo, diablo mentiroso, hasta en eso te estás metiendo para querer afectar al pueblo de Dios. Mis amados, tocamos este tema porque estamos empezando a vivir tiempos difíciles, donde solo vamos a salir adelante si nosotros obedecemos la palabra de Dios como Él quiere. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, y si usted ve noticieros, usted se dará cuenta que todo lo que han estado vaticinando, porque no son profetas los que hablan ahí, así que lo que están vaticinando es que viene un tiempo económico muy difícil, muy difícil. Y el Señor lo que quiere es proteger a su pueblo. Los que han estado desde el principio con nosotros en esta congregación saben que nosotros jamás, cuando pedimos ofrenda, nunca motivamos para que den. Simplemente decimos, es el tiempo de la ofrenda, pasen. Jamás tocamos este tipo de temas, porque se supone que la gente que viene a la iglesia ya conoce la palabra de Dios, ya conoce la forma en que Dios se mueve, cómo bendice. Entonces no tenemos por qué estar haciendo, motivacionando para que den, porque es algo que cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, lo pone. Pero sentimos fuerte del Señor tener que tocar este tema, porque la mayoría de personas que se están acercando para que oremos por ellos son personas que tienen problemas económicos y fuertes. No es gente que únicamente está preocupada porque no ha tenido trabajo, no, tienen deudas y deudas grandes, personas que están a punto de perder casas, personas que están pasando situaciones muy difíciles, y en el nombre de Jesús, el Padre sabe que el deseo del corazón es nada más y nada menos que sacarnos de la ignorancia. Dice la palabra del Señor en Oseas: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La ignorancia es lo que está destruyendo al pueblo de Dios. Y la gente, la mayoría de personas se acerca a Dios para pedir dinero. Mire, hemos visto que hay la iglesia está dividida en dos tipos de personas: la gente que está enferma y la gente que tiene problemas económicos. Así que tenemos una iglesia, la mitad enferma y la mitad quebrada. Entonces, definitivamente tenemos que tocar este tema y tenemos que hablarlo. Pero yo se los quiero hablar desde el punto de vista de Malaquías, que era lo que yo no quería. Ese tema no me gustaba, pero era por la manipulación, ¿me entiende? Y es algo por lo que mucha gente también ya no quería seguir ofrendando, se cansaron del abuso. Pero Dios nunca nos pidió el diezmo por abusador, sino para protegernos a nosotros mismos. Entonces, Él está diciendo, porque yo no cambio, por eso no los he destruido. Pero ustedes se apartaron de mis leyes. Oiga lo que dice: se apartaron de mis leyes, se apartaron de mis mandamientos, se apartaron de mis ordenanzas.
¿Y de qué nos apartamos? ¿De qué ley nos apartamos? ¿De qué ordenanza nos apartamos? Pues me están robando. ¿Cómo que te estamos robando? No me están dando diezmos y no me están dando ofrendas. Fíjese lo que está hablando. Y si Él está diciendo, se están apartando de mis leyes, quiere decir que la ofrenda no es una opción. Dios nos está diciendo que es una ley de Dios. Por eso es que mucha gente dice, eso es de la ley y estamos en la gracia. Yo quiero que venga un momento conmigo, por favor, a Génesis capítulo 14. Porque eso es lo que nos están enseñando, que es de la ley, no es de la gracia. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 14, versículo 17 en adelante, para ponerlo en contexto. Es cuando llegan, se recuerdan ustedes que llegan a atacar a Sodoma y Gomorra, los enemigos, y se llevan preso a todos, y entre ellos va Lot, el sobrino de Abraham. Así que Abraham organiza un ejército de 300 personas contra naciones, imagínense, y se va, pero como Dios, la mano del Señor está con él, se va para ir a rescatar a su sobrino. Y así que gana la guerra, les gana a todos, agarra todo el botín. Y entonces dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces estamos viendo nosotros que la primera vez que en la Biblia se menciona el diezmo es con Abraham. No había ley entonces. Eso quiere decir que en la gracia el Señor pidió el diezmo. El diezmo es de la gracia. Pero ¿y entonces por qué ley? Porque cuando Dios ya dio la ley y dio los mandamientos, lo que Él hizo fue darle a Leví el diezmo de todo, que eran los sacerdotes. Y fíjese que es bien interesante que nosotros veamos eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, para que sepan por qué los levitas son los que tienen el sacerdocio, porque cuando el Señor los sacó a ellos de Egipto, Él quería un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Se recuerdan? Todas las tribus, las 12 tribus, Él iba a ser de reyes y sacerdotes. Pero resulta que cuando Moisés sube al monte 40 días y 40 noches para que Dios le dé la Torá, ¿qué sucede? Dijeron, Moisés ya se murió. Hagamos un Dios y regresemos a Egipto. Y fue cuando hicieron el becerro de oro. Ustedes se recuerdan lo que sucede, Dios se enoja mucho, Moisés rompe las tablas de la ley que le había dado el Señor, y entonces viene y él hace una pregunta. Moisés viene y hace una pregunta en el capítulo 32 de Éxodo y en el versículo 26. Y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los únicos que estuvieron del lado de Dios fueron los levitas. Y por eso a ellos Dios les dio el sacerdocio. Era para todos.
pero no quisieron ponerse del lado de Dios, siguieron con sus ídolos, y los únicos que se pusieron con Moisés del lado de Dios fueron ellos. Y el versículo 29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él le dé bendición hoy sobre vosotros. Así que estamos viendo nosotros por qué él lo que dijo es que le tenían que dar el diezmo a los levitas, porque Dios, cuando los pasó a la tierra prometida, les entregó tierra a todos, pero a ellos no les dio nada, porque dijo que él mismo iba a ser la herencia de ellos. Pero les dio la orden a todos que el diezmo se lo tenían que dar a los levitas. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa, y eso lo acabamos de leer ahorita en Malaquías 3. Traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Los levitas, para poderse dedicar las 24 horas del día a servir al Señor, no podían trabajar en el campo, no podían trabajar en otras cosas, tenían que estarse dedicando únicamente a Dios. Así que la forma en que Dios le daba al templo para que se sostuvieran era el diezmo, y el diezmo le pertenece a Dios, es de Él, no de nadie más. Entonces, si ustedes me acompañan, podemos ir ahora nosotros, por favor, al libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 7. Y fíjese bien, porque es importantísimo que entendamos que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él tenía esas dos cualidades, rey y sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Entonces, en el capítulo 7, no he llegado todavía a Hebreos. Ahorita le estoy haciendo un contexto histórico para que entonces usted ya pueda entender el mensaje de Malaquías. Pero si no le hago el contexto histórico, entonces nos va a costar entender un poquito más, porque casi nadie sabe lo que estamos hablando en este momento. La palabra del Señor dice en el verso 1 del capítulo 7 de Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Verso 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Luego dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, mire lo que está explicando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos lo que está explicando es que cuando Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, también Leví le dio los diezmos. ¿Por qué? Porque estaba en los lomos de Abraham. Yo solo quiero que usted se fije en eso, porque quiere decir que cuando usted cumple los mandamientos de Dios, su descendencia y sus generaciones lo está obedeciendo. Cuando usted no obedece a Dios, su descendencia tampoco lo hace, y por eso espiritualmente van a recibir bendición o maldición. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta Leví entregó los diezmos, porque eso es lo que está diciendo el autor.
también Leví, que era el sacerdocio, tuvo que entregar los diezmos desde ese entonces. Pero la gente está diciendo que el diezmo es de la ley y no hay que darlo. Pero nosotros estamos viendo tanto en Antiguo Testamento, en Génesis 14, como lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, lo estamos viendo en Hebreos capítulo 7. El diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios, no es del hombre. Él envió a darlo y el diezmo le pertenece a Dios. Entonces estamos viendo que es de la gracia. Nosotros decimos, y nos encanta leer Gálatas, donde nosotros vemos que nosotros somos de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Porque la gracia, él recibió la salvación por gracia y nosotros también, y agarramos eso como parte nuestra, pero también el diezmo, mis amados, también el diezmo. Pero eso sí, no nos gusta recibirlo, pero estamos viendo claramente que hasta Leví dio los diezmos a través de Abraham para poderlo recibir. Si ellos no lo hubieran hecho de esa forma, ellos nunca hubieran podido recibir el diezmo. Entonces, entendiendo que el diezmo es de Dios, que es un mandamiento de Dios, usted puede ver también en la palabra del Señor en Génesis, también Jacob dio los diezmos. Usted se recuerda que cuando él va huyendo de la casa de su padre porque engañó a Isaac y engañó a su hermano, esa noche él tiene un sueño. Y cuando él tiene el sueño, él ve a los ángeles de Dios subir y bajar y ve a Dios en el trono, y ahí Dios le habla del pacto que va a tener con él, porque en él y en la descendencia de Jacob se va a cumplir el pacto de Dios con Abraham. En la descendencia de él le va a ser entregada la tierra. Y cuando él se despierta y se asusta, dice: este es lugar, esta es casa de Dios, aquí está Dios y yo no lo sabía. Y entonces le dice: Señor, si tú vas conmigo y si tú me cuidas y me permites regresar, yo voy a darte el diezmo de todo. Estamos viendo el Antiguo Testamento antes de la ley. Ya Abraham, Isaac, Jacob, todos diezmaban. Entonces el diezmo no es de la ley. La ley lo que hizo fue decir a quién se le iba a dar, y era al sacerdocio al que se le iba a dar el diezmo, mientras venía el sacerdote de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por eso es que habla de Melquisedec, porque era un sacerdocio que nadie conocía, que no se sabía, pero él era sacerdote de Salem, que es Jerusalén. Mire cómo Dios lo estaba organizando todo. Entonces yo espero que nos quede claro que el diezmo es de Dios y que nosotros tenemos que darlo. Entonces, con este entendimiento nosotros ya podemos regresar otra vez a Malaquías 3, porque en Malaquías 3 ustedes hay una revelación impresionante, verdadera, de lo que es realmente el diezmo y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Entonces, fíjese lo que dice: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora fíjese lo que dice, por favor, veamos lo que está diciendo la palabra del Señor. Malditos sois con maldición. Fíjese bien en estas palabras. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjese que hay mucha gente que dice: no, es que el libro de Malaquías está escrito para el sacerdocio. Dios les está hablando a los sacerdotes. Sí, Dios le está hablando a los sacerdotes, pero si usted pone atención en Malaquías, fíjese cómo empieza diciendo: porque yo Jehová no cambio. Por esto, ¿qué dice? Hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Todo Israel. Todo Israel.
Y entonces sigue diciendo, verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis y no las guardasteis. Y luego viene y dice, ¿en qué hemos robado? Y dice, vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que malditos son con maldición? ¿Qué dice en ese mismo versículo? Porque la nación toda, toda la nación me habéis robado. Entonces, ¿para quién va dirigido esto? Va para toda la nación de Israel en este momento, pero va dirigida por nosotros, porque nosotros los cristianos ya somos uno, dice la palabra del Señor en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno solo. Por eso dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, somos uno en Cristo. Nosotros estamos en pacto con Dios. Cuando nosotros decimos, ¿querés recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabe qué es lo que usted hace cuando recibe y reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Usted entra en pacto con Dios, al nuevo pacto. Así que nosotros también estamos en pacto como lo están ellos. Así que los mandamientos del Señor también son para nosotros. Y si usted va a Mateo 5, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpla. Y mire lo que dice, cualquiera que enseñe a no cumplir la ley y llame a la ley muy pequeño será él en el reino de los cielos. Pero aquel que enseñe a cumplir los mandamientos será grande en el reino de los cielos. Así que Jesús no vino a abolir la ley. Las únicas leyes, óigame, y ahí está la confusión, dos leyes fueron quitadas. La ley del sacerdocio y la ley del sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un gran sumo sacerdote que tiene un mejor sacerdocio, que es Jesucristo, que es el sacerdote según Melquisedec. Pero también se tuvo que quitar, porque dice el libro de Hebreos que si había cambio de sacerdocio tenía que haber cambio de ley, porque ahora nuestro Cordero inmolado es Jesucristo, Él es nuestro sacrificio. Antes, ¿qué pasaba? Se morían los levitas y por eso heredaban sus hijos el sacerdocio, no importaba si tenían vocación o no tenían vocación, era heredado. Pero Jesucristo fue una sola vez y para siempre a la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo no necesita repetición. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor. Entonces se tuvo que quitar la ley del sacerdocio y la ley del sacrificio, pero únicamente esas dos leyes. Porque las vino a cumplir Jesús, Él cumplió esas leyes. Pero todas las demás leyes siguen vigentes hasta el día de hoy, no se han cambiado. Por eso Jesús dijo, no vine a abolir, vine a cumplir. Entonces dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me ha robado. Y fíjese que yo quiero explicarle esto porque son dos maldiciones diferentes. Una dice, malditos sois con maldición. Esta palabra maldito en hebreo es la palabra arar. Y esa palabra es impresionante. Déjeme buscar en mis notas porque yo ahí tengo lo que significa para que usted vea por qué viene esa maldición. La maldición arar. Y la otra es la maldición mera. Y la maldición arar dice, esa viene por no dar gloria a su nombre. Y provoca repulsión, rechazo y pérdida. ¿Ha perdido algo? Luego dice, malditos sois con maldición. Esa palabra maldición es otra maldición diferente. Y la palabra en hebreo es mera. Y significa desobedecer con conocimiento. ¿Y cuánta gente sabe que tiene que diezmar pero no lo hace?
Así que hay dos maldiciones. Fíjese que lo está explicando la palabra del Señor. Lo está diciendo claramente y estamos viendo, una es pérdida, la maldición Ara provoca pérdida, esterilidad. Y al hablar de esterilidad no únicamente hablamos de mujeres que no tienen bebé, hablamos de la gente que siembra y se le arruinan sus cosechas. Fíjese lo que dice el capítulo 2 de Malaquías. Tenemos que ver, Malaquías 2:2 dice, el Señor, fíjese lo que está diciendo: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Tener una empresa es bendición, que quiebre es maldición. Tener un negocio es bendición, que se endeude es maldición. Tener una profesión es bendición. No conseguir trabajo y no poder trabajar en lo que estudió es maldición. Mire lo que estamos hablando, mire la importancia. Dios lo deja escrito, dice: por favor, la ignorancia destruye mi pueblo. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que quiere es bendecir a sus hijos. Y por eso dejó escrita su palabra, para que nosotros caminemos de acuerdo a los propósitos de Dios. Y miren, de verdad vienen tiempos difíciles, pero Dios quiere proteger a su pueblo. Ustedes se recuerdan con las plagas que hubo en Egipto, ¿qué pasó? Su pueblo vivía en Gosén. El agua se volvió sangre, pero los israelitas tenían agua. Les salieron tumores aún a los animales, pero ellos estuvieron sanos. Hubo tiniebla en todo Egipto, menos en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Porque Dios hizo un pacto, y los que estamos en pacto con Dios somos protegidos por Dios, pero la forma en que Dios nos protege es con la obediencia a su palabra. Solo la obediencia. Por eso Él dice: obediencia quiero, no sacrificios. Pero la gente hace sacrificios, la gente hace un montón de cosas y no obedece a Dios. Así que Él está diciendo: malditos sois con maldición, porque me han robado. Y entonces continúa diciendo el Señor: no quiere maldecir nuestras bendiciones, quiere que prospere lo que nos da. Pero sigue diciendo: traed todos los diezmos al alfolí. Esta es la forma en que Él está diciendo: quiere quitar la maldición del pueblo, quiere quitar de la nación las maldiciones, quiere bendecir. Pero entonces les dice, les está explicando por qué están mal, pero ahora les está diciendo lo que tienen que hacer para que les vaya bien. Y entonces viene y dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué está diciendo les quiero abrir las ventanas de los cielos? Porque están cerradas. Cuando nosotros vamos a Deuteronomios 28, que es donde están la bendición y la maldición, nosotros vemos que dice: acontecerá. ¿Qué es acontecerá? Que va a suceder. Que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, la guardas en tu corazón, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, las bendiciones están sobre mí esperando alcanzarme. Pero el versículo 15 de Deuteronomios 28 dice: pero
acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios para procurar, fíjese que ahí dice para procurar ponerla por obra, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Así que tanto la bendición como la maldición están sobre mí, pero ¿quién las activa? ¿Quién provoca que la bendición me alcance o quién provoca que la bendición me alcance? Yo misma. ¿Cómo? Poniendo atención y obedeciendo la palabra o ignorando la palabra. Así que las dos están sobre mí, tanto bendiciones como maldiciones, pero yo activo maldición o activo bendición. Fíjese por favor de lo que estamos hablando porque esto es muy serio. Pero entonces cuando dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar ponerla por obra, y si no lo hacemos, las maldiciones nos alcanzan. Dentro de las maldiciones está, los cielos serán de bronce y la tierra será de hierro. Los cielos de bronce, si los cielos están cerrados, porque el bronce es juicio, en la Biblia el bronce significa juicio. Eso quiere decir, cuando él dice hay maldición, las maldiciones verdaderamente lo que son juicios. Es cuando el juicio de Dios viene, porque Dios nos da tiempo y nos da tiempo y nos da tiempo y nos da oportunidades, manda a la gente que nos hable, manda que la gente nos diga, pero nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Llega un momento donde dice el Señor, bueno, ¿no quisiste? Qué pena. Pero entonces los cielos se cerraron y no puede pasar la bendición. Así que necesitamos que Dios abra los cielos porque están cerrados. Y por eso es que invertimos por aquí, hacemos por allá, hacemos más acá, pero no logramos ver fruto. Dice la palabra del Señor que nuestro salario cae en saco roto. Usted acaba de recibir su sueldo y cuando siente ya no tiene ni un centavo y no ha terminado de pagar lo que tenía que pagar en el mes. Eso es juicio. Pero por favor tenemos que ver esto, ¿me entiende? Porque nos quieren poner una moneda única. ¿Para qué? Quieren controlarnos de una manera hasta en las finanzas. Mire, estamos llegando al tiempo, yo lo prediqué muchas veces y no pensé que me iba a tocar vivirlo, pero yo decía, va a venir el tiempo donde vamos a tener que aprender a vivir por fe. Y estamos llegando a ese tiempo. Entonces vamos a tener que caminar de acuerdo a la palabra de Dios para que puedan venir las bendiciones. Así que está diciendo la palabra del Señor, vean a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que mientras los cielos estén cerrados no puede venir la bendición, pero en cuanto Él abra los cielos, o sea, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con el diezmo? Quitar la maldición para abrir los cielos y que la bendición nos alcance hasta sobreabundar. Luego está diciendo Él, reprenderé, mira el versículo 3, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él habla del campo porque ellos lo que hacían eran agricultores. Pero nosotros ahora no trabajamos en eso, nosotros sí recibimos dinero. Y por eso el diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Pero fíjese lo que él está diciendo, voy a reprender al devorador por ustedes. Y un día en la radio venía oyendo yo a un predicador muy conocido de todos que estaba diciendo algo que de verdad impactó mi corazón y nunca se me olvidó porque hace ratos que lo oí. Y él dijo, mire, cuando alguien viene a mi iglesia y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Tengo problemas económicos fuertes. Lo primero que le pregunto es, hermano, tengo que hacerle una pregunta, ¿usted diezma? Si me contesta que no, le digo, perdón hermano, no puedo orar por usted. Y cuando me dice, ¿por qué? Porque la palabra es muy clara.
solo Dios puede reprender al devorador por nosotros. Así que yo puedo venir ahorita, le dijo, y voy a reprender, voy a atar, voy a cancelar maldiciones, lo que usted quiera, pero no va a pasar nada. Porque el único que reprende al devorador es Dios. Entonces se da cuenta lo que le está diciendo: voy a reprender al devorador por ustedes. Por favor, veámoslo. Señor, que lo podamos entender, que lo podamos ver, que no cerremos el corazón, que no lo endurezcamos, porque lo que tú quieres es ayudarnos, lo que quieres es bendecirnos, lo que quieres es cancelar maldiciones. Y entonces sigue diciendo, verso 12, el 13, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá nada. Y dice el 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Fíjese lo que está diciendo. Cuando empiecen a ver sus bendiciones, van a llamarlos tierra deseable porque van a querer lo que ustedes tienen, los van a ver prosperar. Y fíjese que no solo estoy hablando prosperar económicamente, Dios nos quiere prosperar en todo. La palabra bendecir significa literalmente doblar las rodillas o arrodillarse delante de alguien, pero la primer connotación espiritual es prosperar. Dios quiere darnos, mire, cuando uno bendice a una persona, lo que uno está haciendo es dándole poder para prosperar en todo lo que haga. Prosperar como persona, prosperar como profesional, prosperar como esposo o esposa, prosperar como padre o madre, prosperar en su trabajo, prosperar en todo lo que haga, ¿me entiende? Ser una persona íntegramente prosperada. Eso es lo que significa. Eso es cuando usted bendice a una persona y usted le dice, Dios te bendiga. Usted lo que está haciendo es eso. Fíjese que yo siempre le decía a la gente que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y un día oí a un predicador que dijo, mire, no ande bendiciendo a la gente, usted ya lo hace por costumbre. Entonces mejor no lo haga. Entonces me quedé pensando yo y dije, ay, será Señor que por costumbre yo bendigo a la gente, ay, perdóname si estoy haciendo eso. Y nunca más volví a perdonar a nadie. Pero un día cuando yo venía entrando, cuando yo me refiero pues a en la calle que Dios te bendiga, sí, ¿verdad? Pero venía entrando yo cabalmente aquí, venía para la iglesia y entrando al centro comercial, el señor que apunta los números de las placas tenía una cara, ustedes, que se miraba angustiado, preocupado, pues miraba mal. Y como habían dos carros adelante de mí, me pude fijar en él y ver cómo estaba. Y le digo, ay, Dios, ten misericordia de este hombre. Le digo, a saber qué problema tiene, porque en la cara se le nota que está mal. Y me dice el Señor, bendecilo. Lo bendigo. Sí, me dijo, tú dejaste de bendecir a la gente. Y la mayoría de la gente lo que necesita es bendición. Por eso no prosperan, porque no hay quien los bendiga. Y tú lo dejaste de hacer. Ahí empecé otra vez a bendecir. Porque la gente necesita ser bendecida y la bendición es dar poder para prosperar en todo lo que nosotros hacemos. Y eso es importantísimo. Entonces fíjese que sigue la segunda parte en el versículo 13. Pero algo impresionante es que como Dios bendiga a la gente que puso numeritos, ¿verdad? Porque esos numeritos nos ayudan un montón. Lo que pasa es que después hubo gente que puso títulos para separar y a veces esos títulos nos confunden porque pensamos que va a hablar de otra cosa. Fíjese que aquí antes del versículo 13 yo tengo la Reina Valera 60, dice diferencia entre el justo y el malo. Entonces uno piensa que Dios va a hablar de otra cosa, pero realmente si usted sigue leyendo, el contexto es el mismo. Y entonces dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
encima de que le roban a Dios, hablan contra Dios. Sí, mi vecino, ese es un narco y miren el carro que tiene y tiene esto y tiene el otro. Yo voy a la iglesia, yo busco a Dios, yo hago esto, hago el otro y ala Señor, y me paro peleando con Dios. Así que encima de ladrona abusiva. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Blasfeman contra mí, hablan mal de mí. Se pelean conmigo porque no tienen, pero ustedes mismos cerraron los cielos. Ustedes mismos le dieron derecho legal al devorador. Ustedes mismos han provocado la situación que viven porque me han robado. Y encima ahora hablan contra mí. ¿Todavía están aquí? Entonces, si nosotros seguimos viendo, mire lo que dice el 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y será mi especial tesoro. Hay un libro, ustedes, hay un libro de las memorias de lo que nosotros hacemos, de obediencia o desobediencia. Todo está escrito. No solo este libro de la vida, hay más libros. Pero mire de lo que se trata esto. Y ahora, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Porque honestamente ustedes, cuando uno lee esto, pero así como estamos haciendo ahorita, escudriñando, buscando el significado de las palabras en hebreo, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente si estamos mal, no es porque Dios nos esté castigando, nosotros estamos activando bendición o maldición. Somos nosotros mismos cuando obedecemos o desobedecemos. Y créame, cuando yo vi esto, porque este fue el mensaje que me dio para ese lugar, dije yo, Dios mío, y ahora de verdad, y esto cómo se va a curar, porque es cierto que dice, traigan el diezmo al alfolí para que yo les abra los cielos, para que yo reprenda al devorador, para que yo los bendiga, para que no caiga en saco roto su salario, sino que les pueda abundar lo que tienen. Así que dése cuenta que no es que esté condenando, Él está diciendo lo que está pasando por robarle a Dios, pero Él nos está dando la medicina de qué hacer. Pero yo sí le dije, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo rompemos todo esto? Solo diezmando, porque yo conozco gente que está diezmando, pero no está bien. Y entonces fíjese que el Señor me llevó a Mateo 18. Y si usted me acompaña a Mateo 18, mire, es lindo ver lo que hace el Señor. Pero en Mateo 18 hay una parábola, la parábola de los dos deudores. El contexto verdadero de este pasaje es el perdón, pero yo no me voy a ir ahorita por el perdón, sino que realmente eso me lo dio el Señor hablando sobre las finanzas, sobre el diezmo, sobre el querernos bendecir. Y entonces, fíjese que dice el Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjese que aquí el Señor va a comparar cómo funcionan las deudas en el reino de los cielos. Así que Él viene y dice, versículo 23, Mateo 18, 23 en adelante. Así que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Fíjese lo que vamos a ver aquí. Este hombre le debía mucho dinero al rey, y como no podía pagar, el rey dijo, véndanlo, y a su mujer, a sus hijos y todo lo que tiene. O sea, que todo lo que nosotros tengamos como un problema va a afectar a todo lo que tenemos
Él debía y no había pagado. Y acuérdense que está comparando el reino de los cielos y está diciendo un rey. ¿Quién es el rey? El rey es Dios. Y estamos hablando de que le debemos a Dios. Y fíjese que lo tremendo es que antes a una persona que tenía una deuda, el acreedor podía venderlo a él y a su familia como esclavos. ¿Para qué? Para cobrarse la deuda. Entonces estamos viendo que el juicio era eso, se vuelve uno esclavo. Y mire, uno se vuelve esclavo de la persona a quien le debe. Uno es esclavo de la persona a quien le debe. Y lo tremendo es que esta deuda afecta a toda la familia, afecta su trabajo, su empresa, todo lo que usted tiene, porque dice, y todo lo que tiene, todo va a ser afectado, nada va a prosperar. Y esto es tremendo que nosotros lo veamos. Y fíjese que algo tremendo es que vimos que dice, malditos sois con maldición. Y algo que usted puede ver, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, véndanlo a él, a su mujer, a sus hijos y lo que tiene. La deuda no tiene tiempo, no está atrapada por el tiempo. Y por eso pasa de una generación a otra, pasa de familia a familia. Así es como funciona. Por eso ve usted, hay gente que hereda riquezas. Bueno, también la pobreza se hereda. Las deudas. Ahora los bancos ya están haciendo que la gente, si se muere el que debía, la familia se quede pagando la deuda. Lo que le quiero decir es que las maldiciones, así es como se pasan de una generación a otra. Y Dios no quiere que nosotros heredemos maldiciones a nuestra descendencia. Dios quiere bendecir. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros lo vemos como, ya fue Jesús a la cruz, ya derramó su sangre, entonces ya todo está tranquilo. No es así. Él abrió la puerta para que lleguemos con el Padre. Y en el momento que nosotros empezamos a cumplir los mandamientos de Dios, a obedecer la palabra de Dios, en esa forma van a empezar a activarse las bendiciones sobre nuestra vida. Eso es importantísimo que lo veamos. Entonces, cuando yo vi esto, de verdad, dije, Señor, ¿y qué pasa? Pero mire lo que pasa. Cuando va a activarse el juicio, porque ya el rey habló que viene juicio sobre él y sobre su familia y todo lo que tiene, dice la palabra del Señor en el verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces cuando yo veo esto le digo, y entonces Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y me dijo, arrepentirse. Lo primero que hay que hacer para poder salir de todo lo que nosotros tenemos, lo primero que hay que hacer, uno, reconocer el pecado. Nadie ha venido y ha dicho, Señor, soy un ladrón, te he robado. Mis papás fueron ladrones, mis abuelos fueron ladrones, paternos y maternos. Hemos estado heredando escasez, hemos estado heredando pobreza, hemos estado heredando deudas, porque hay familias que pareciera que su forma de vida es vivir endeudados. Los abuelos vivieron endeudados, los papás vivieron endeudados, ahora ellos están endeudados. Nunca esas familias han logrado salir de las deudas. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere. Entonces me decía, porque decía, Señor, conozco gente que diezma, pero no se ve prosperar. Y me dice, solo empieza, oyen, es que si tú diezmas, Dios te va a prosperar. Entonces empiezan a diezmar porque quieren ser prosperados. Pero no han reconocido que tienen una deuda conmigo. No han reconocido que hay maldiciones sobre su vida. No han pedido perdón porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y es necesario primero que reconozcan su pecado,
que tanto ellos como sus antepasados han robado a Dios y no han obedecido su palabra. Luego hay que pedir perdón. Luego le tenemos que pedir que perdone la deuda, porque este hombre le dijo: Señor, yo voy a pagártelo, pero le hago una pregunta, ¿usted sabe cuánto le debía a Dios? ¿Cuánto le deben sus papás? ¿Cuánto le deben sus abuelos? ¿Sus antepasados? Tenemos que pedirle que nos perdone la deuda a ustedes. Entender que nosotros no le podemos pagar a Dios lo que le debemos, pero ponernos a cuenta con Él y decirle: Señor, perdóname la deuda, y a partir de hoy lo primero que yo voy a hacer es diezmar, es ofrendar. Porque verdaderamente ustedes, eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que reconocer el pecado. Tenemos que venir y tenemos que pedirle perdón a Dios por haber robado, por no haber obedecido sus mandamientos. Pedirle perdón por nuestros antepasados. Señor, mis abuelos no tuvieron la oportunidad de conocerte, no tuvieron la oportunidad de conocer esto. Mis papás, en mi caso, mis papás sí lo conocieron y gracias a Dios empezaron a diezmar. Pero mis abuelos, paternos y maternos, mis abuelos, tenemos que quebrantar esa maldición. Tenemos que pedirle al Señor no solo que nos perdona la deuda, le tenemos que pedir que por favor quite las maldiciones. Señor, cancela esas maldiciones que han venido a nuestra vida. Libéranos, Señor, de las consecuencias que esas maldiciones han provocado en nosotros. Y después decirle: Señor, abre los cielos y derrama tu bendición. Que el fruto de mi trabajo no sea estéril, sino que yo pueda ver tu bendición, tu provisión. Necesitamos pedírselo al Señor. Así que es importante, por favor, es importante. Tal vez usted venía por algo mejor, pero lo mejor es obedecer a Dios. Y yo creo que necesitábamos oír esto. Lo necesitábamos oír, porque solo oímos: hay que diezmar. ¿Y qué decimos? Esos pastores sacando plata. Y no hemos entendido de lo que se trata. Mire, si un pastor hace mal uso del dinero que se le da, él le va a dar cuentas a Dios, que Dios lo juzgue, no usted. Usted cumpla con lo que Dios dice. Usted venga y dele a Dios. Yo he oído gente que dice, va un pastor en un Mercedes y dice: ay, ve, la llanta es mía. No importa. Esa persona le dará cuentas a Dios, pero nosotros también le tenemos que dar cuentas a Dios. Y si Él hoy nos está hablando claro y nos está diciendo: arrepiéntete, pide perdón, pide que te cancele las deudas, pide que te abra los cielos, que perdone a tus antepasados, quitar una maldición generacional de escasez, de pobreza, de falta de trabajo, de quiebra económica, de tantas cosas que pasan, porque la mayoría de las personas están viviendo así. Y miren, viene juicio a las naciones, viene juicio económico a las naciones. Y si usted quiere, puede venir conmigo a Apocalipsis, al capítulo 6, solo para que usted vea. Entonces Dios lo que quiere es protegernos de eso que va a venir. Dios nos quiere proteger de todo lo que va a venir, pero yo quiero mostrarle cómo va a ser. Aquí está, versículo 5. Aquí es cuando se abren los sellos. Aquí es cuando se abren los sellos ya para los juicios, ¿verdad? Empiezan los juicios. Y mire lo que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces fíjese que llevaba una balanza. ¿Qué significa la balanza? Justicia. Justicia. Y este jinete sale para hacer justicia en las finanzas. ¿Por qué sabemos que las finanzas? Porque la palabra dice 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era lo que ganaba un jornalero en un día de trabajo. Y eso servía solamente para comprar 2 libras de trigo. El trigo era el pan de los ricos. Pero luego dice, y 6 libras de cebada por 1 denario, que era el pan de los pobres. Pero les iba a servir solo para comer ese día, no les iba a alcanzar para nada más. Entonces, ¿sobre qué viene el juicio? Sobre las finanzas. Y Dios nos quiere proteger. Eso es lo que quiere hacer el Señor, protegernos a nosotros de lo que va a venir. Pero la única manera de protegernos es obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Él nos pide, haciendo lo que Él nos dice. Así que esta mañana yo quiero invitarle a usted para que en el nombre de Jesús nos pongamos en este momento a cuentas con Dios. ¿Sí? Miren, mis hermanos, este tema es bastante difícil porque el silencio es total aquí. Y desde que entré hoy en la mañana y nos pusimos a orar, el Señor me dio esta palabra. Y yo dije, yo le iba a dar al principio, pero no la di al principio porque ahorita viene el momento. Abran su Biblia en Primera de Pedro 5 y tiene que ver con mucho de lo que está pasando. Y Primera de Pedro 5, del 1 en adelante, y esto es lo que le pide Pedro aquí a través de Jesús a los ancianos o a los pastores que están en eminencia. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y el término apacentar suena feo, porque apacentar quiere decir darle pasto al ganado. Pero esa es comida, es darle comida a la grey. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Oigan esto: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nosotros queremos ser ejemplos de la grey, no para una ganancia deshonesta, sino para que tengamos cuidado siendo ejemplos de la grey. Este tema del diezmo va a ser el conflicto de los últimos tiempos para que la iglesia caiga, porque la plataforma que se está montando es dejar a la iglesia, que es a una institución sin capacidad económica. Y entonces nuestra deseo es
que la mentira que va a venir, fíjense pues, Jesús lo primero que dijo es: cuidaos que nadie os engañe. Se va a levantar un tiempo de engaño en contra del diezmo. Y el que no esté bien preparado en lo que Conchita predicó hoy, o en lo que enseñó, y en esto, van a ser engañados. Porque es fácil cuando uno ve el abuso que ha habido del diezmo, todos estamos de acuerdo en eso. Y por ese abuso ha entrado un temor en ciertas iglesias de predicar esto. Porque esto no es para controlar, como dice aquí, sino que es para enseñar y apacentar a la grey de Dios, no para recibir ganancias deshonestas. Ojo, como dice Conchita, pararse aquí y emprender lo que estamos haciendo se requiere de algo que es impresionante para poder uno, como dice aquí, ser ejemplos de la grey. Y yo, para mis hermanos que vinieron, hay algo que también esta palabra iba por otro lado. Después de cualquier cosa que estemos pasando, nos quedan dos cosas: o le alegamos a Dios como le alegaban ellos y le echamos la culpa a Dios, o nos humillamos. Miren pues, vayan ustedes ahí, solo nos vamos a saltear del 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Va a haber un tiempo que el Señor va a exaltar a su pueblo, y lo que nos está pidiendo es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, oigan esto, sed sobrios y velad, porque viene vuestro adversario el diablo como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Y la mentira va a devorar a aquellos que no estén fundamentados en la palabra. Aquí viene para todos: al cual resistid firmes en la fe. Porque esto de ofrendar y diezmar es por fe, por obediencia, pero también por fe. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y yo creo que lo que va a pasar es que por la prueba que estamos pasando algunos, o muchos, o pocos, o no importa lo que estemos pasando, es para tres cosas: para que nos afirme, fortalezca y establezca. Está bien, vamos a padecer un tiempo, puede ser corto, mediano, regular o más, pero eso nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Si me permitís que ore por las ofrendas, ¿o tú lo ibas a hacer? No, yo iba a orar primero para quebrantar todo. Ok. Bueno, entonces, que Conchita haga esto. Yo tengo algo también después para que hoy el Señor nos dé entendimiento de este tema, que es de mucho cuidado, porque el silencio hablaba de todo, ¿verdad? Dice que no hay más palabras, no hay palabra más grande que el silencio. Y cuando hay silencio es porque uno está siendo confrontado, para bien o para mal. Así que te dejo. Gracias, vamos a orar. Miren algo importante que acaba de leer ahorita Víctor, dice: sed sobrios, verso 8 de Primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo que significa es que el diablo anda buscando derechos legales. Por eso dice: anda buscando como león rugiente a quien devorar. Busca derechos legales. El enemigo no puede tocar nada si no hay un derecho legal dado por uno mismo. Así que
Mire lo que está diciendo la palabra del Señor, y lo que tenemos que hacer hoy es quitar el derecho legal al enemigo sobre nuestras finanzas. Así que lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestro pecado, pedir perdón por nosotros y nuestros antepasados, y luego pedirle al Señor que tenga misericordia y nos perdone la deuda. No nos podemos poner al día con Él ustedes, pero pidámosle que nos perdone la deuda. Es importante. Y que libere a nuestra descendencia y nuestras generaciones de esa maldición.